Un gusto poder saludarles nuevamente en Lecciones de la Biblia. Ya vamos a la lección número 10. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Y hemos estado hablando acerca de la unidad en Cristo. Hemos ido desde lo ideal, desde el plan original, pero inevitablemente muchas veces nuestros relacionamientos se ven quebrantados. Por alguna razón propia de la naturaleza del ser humano, nos vemos envueltos en conflictos. Podemos ser hijos de Dios, podemos estar involucrados en la misión, tener relacionamientos, estar involucrados en la iglesia, pero no estamos exentos a vivir momentos de quiebres. ¿Cómo manifiesta la Biblia? ¿Qué aconseja la palabra de Dios con respecto a la restitución de los relacionamientos que se han quebrantado? Esta es la temática del día de hoy, que sin duda alguna va a ser de gran beneficio para nuestros relacionamientos interpersonales. Que Dios te bendiga y desde ya sé bienvenido a Lecciones de la Biblia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, verso 10. Hay un texto bíblico que el Señor Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, y Él dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. Es una invitación, pero también es un desafío. Por más que nos amemos, no vamos a estar exentos de problemas, de roces, de dificultades que debemos solucionar. Debemos restaurar esas relaciones rotas. ¿Cómo hacerlo? Eso va a ser lo que vamos a estar conversando el día de hoy, y está nuevamente con nosotros hermana Pamela Pinto. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Lecciones de la Biblia. Un gusto poder estar acá también. También Pastor Ever, gracias también a usted ya de la casa, ¿no? Ha sido una temporada bien interesante, bastante práctica, pero no por ser práctica carece de fundamentos bíblicos, ¿no? Qué privilegio poder compartir también esos fundamentos bíblicos con nuestros amigos. Para mí también ha sido un lindo privilegio el compartir este estudio con diversas personas y también ser un aporte. Ya, pero que no suena a despedida, porque todavía nos quedan al menos tres capítulos más de esta temporada. Después, más adelante, le vamos a contar a nuestros amigos de qué viene la próxima temporada. Pero va a ser realmente maravilloso. ¿Se los decimos o no? Al final del programa. Ahí ustedes no recuerdan, le vamos a comentar, pero viene muy, muy interesante el estudio de Lecciones de la Biblia. Hemos estado tratando el libro de Hechos, ahora la unidad que está basada también en las experiencias que vivieron los apóstoles, la iglesia. Así que yo creo que es dentro de la narrativa bíblica podemos extraer aquellos mensajes, principios para actuar ahora, ¿no? Cuando estamos envueltos en problemas, dificultades de índole interpersonal. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pamela, por favor, si nos diriges en oración. Ni un problema. Bendito Señor que estás en los cielos, imploramos tu presencia en esta hora para que tú abras nuestro corazón, nos abras el entendimiento, para que podamos comprender y también llevar a la práctica estas lecciones de unidad. Sabemos que tú has dispuesto que a pesar de que seamos distintos, podamos trabajar en colaboración y en armonía. Quédate con nosotros, Señor, para que podamos entender. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Corremos el riesgo muchas veces de idealizar los primeros pasos de la iglesia primitiva. Y hay que reconocer que tuvieron y cometieron errores, pero que no por cometer errores fueron desechados por Dios o
obstaculizaron la obra de Dios. Muchas veces de los errores o decisiones apresuradas, decisiones, ¿por qué no decirlo?, contrarias a la voluntad de Dios, aún así Dios se manifestaba en las consecuencias de esas decisiones. ¿Existían en la iglesia problemas de relaciones rotas? ¿Encontramos algún ejemplo allí, especialmente en el libro de Hechos? Encontramos nosotros un episodio Ujú. donde dos grandes líderes de la iglesia, dos gigantes de la fe tienen una diferencia. Generalmente vemos nosotros a Pablo como un gran referente. Sin embargo, también había otro hombre sumamente importante dentro de la iglesia cristiana temprana, que es Bernabé. Y hubo un momento en que ellos tuvieron una diferencia por visión, una diferencia por formación. Estaban en un viaje misionero y Bernabé estaba llevando a un joven, Juan Marcos, y él les dejó aparentemente por temor, por timidez, frente a las dificultades. Y luego se produce allí la diferencia porque Bernabé quiere llevar nuevamente a Juan Marcos y Pablo dice, no. Mm. Yo le hubiese encontrado la razón a Juan Marcos, ¿no? Porque ya en las primeras experiencias misioneras de Bernabé y de Pablo tuvieron que enfrentar amenazas de muerte, apedreamiento, un sinnúmero de situaciones que podría amedrentar a más de alguna persona. Entonces, cuando esta persona, que es Juan Marcos, dice, no, yo no quiero ir, yo me quiero devolver, produjo un problema, ¿no? que es de índole muy íntima, de índole, tal vez esto no repercutió en el macro, lo colectivo de la iglesia. Pero son importantes también y hay que tener cuidado con esos relacionamientos de persona a persona. Aquí hay algo en juego y que yo creo que también tenemos que aprender, que tiene que ver con las expectativas que nosotros nos formamos respecto del desempeño que debieran tener las otras personas. Pablo, sin ninguna duda, era un gigante, era un discípulo radical que dejó todo y se dispuso a cumplir la voluntad del Señor. Para él no importaba ningún problema, del tamaño que fuera. Podía, naufragar, podía ser azotado, podía ser encarcelado, fue apedreado, dejado casi muerto a las afueras de alguna ciudad, y sin embargo, él perseveraba. Entonces, yo me imagino a Pablo no pudiendo entender a este joven que se amedrentó, se acobardó, tal vez en su apreciación de la situación, y se fue, dejó la misión botada. Y cuando Bernabé, que era conocido por ser un consolador, ¿cierto?, ser acogedor, él mismo fue el que presentó a Pablo y sirvió de aval cuando nadie lo quería al principio, lo quiere traer de regreso. Pablo dice, no, ya él perdió su oportunidad. Una posición radical, parece, Una ¿no? posición radical. Pero es curioso porque aquí notamos una importante inconsistencia de parte de Pablo. Pablo también tiene que hacer su aprendizaje. Es el apóstol que habla de la gracia, de la justificación por la fe, del perdón, del ministerio de la reconciliación. Y sin embargo, él mismo desecha a alguien que comete un error, a alguien que muestra debilidad. Y ahí hay una lección gigante para todos nosotros. Ahora hay un punto importante. Pablo era un gran líder de la iglesia. Lo decíamos recién, era un gigante. Pero los gigantes y los profesionales también se equivocan muchas veces. ¿Y qué hace Dios con estos errores? Porque si vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 15, el verso 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea, estaba en riesgo la misión, estos viajes misioneros. Y una relación potente ahí entre Pablo y Bernabé. Y que hasta hace poco era Bernabé el que originaba los viajes, el que vivía ahí en Chipre y llevó a Pablo para toda esta experiencia. Pero el texto no termina allí, dice, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la
gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Esta división, podríamos decirlo, fomentó la multiplicación o la eficiencia en un trabajo. Error humano, claro, porque entraron en un desacuerdo, en una intransigencia tal vez de Pablo, una posición que él adoptó de forma inamovible, más que racional, tal vez visceral, pero vemos que la obra de Dios continúa y que Dios se mueve incluso, es decir, nuestros errores no anulan la obra de Dios. Al contrario, como dice, o sea, en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, el Señor se manifiesta aún con más gloria. O sea, aquello que podría haber sido un desastre resultó en lo que tú acabas de decir, en la multiplicación de las iglesias. Y resulta en eso porque ellos privilegian la misión. A pesar de que no estemos de acuerdo, aunque pensamos diferente, lo más importante acá es la misión, que es llevar el Evangelio. Podemos pensar diferente, podemos tener formas diferentes de trabajar, pero la misión es importante. Vamos adelante con la misión. Y por otra parte, yo creo que aquí Pablo hace un aprendizaje imprescindible para él como líder. O sea, él era un gigante, él estaba dispuesto a todo, él ya había madurado, pero en la iglesia nos encontramos con personas que están en distintos niveles, en distintos grados de madurez, y tenemos que aprender a trabajar en esa diversidad, y no a trabajar a contrapelo, sino que armoniosamente. Entonces, ahí yo creo que hay un principio claro. Lo que yo he logrado no tengo que convertirlo en regla para el resto, sino que tengo que ayudar al resto a que vaya creciendo también. Antes de morir, Pablo hace un pedido especial a la carta, por medio de la carta a Timoteo, y que revela muchas cosas que podríamos nosotros comentar, pero básicamente es restaurar algo que estaba pendiente, que seguía roto. La Biblia guarda silencio con respecto a aquello, pero el hecho de que nunca más se menciona, o durante un tiempo no se menciona, que se volvieran a encontrar, que se volvieran... había algo pendiente, y el cristiano no puede vivir con situaciones pendientes, con relaciones rotas, y que nosotros tenemos, ya lo vamos a ver en la parte final de este programa, nosotros tenemos que ir y ser los que seamos agentes restauradores. ¿Qué es lo que hace Pablo? Aquí hay también otro principio, nuevamente. Los cristianos en general rehuimos a enfrentar las situaciones difíciles, ¿cierto? Es más fácil evitar que afrontar. Justamente, las evadimos con toda nuestra fuerza. Sin embargo, Pablo y esta experiencia nos muestra que nosotros tenemos que enfrentar la dificultad y resolverla. Porque al enfrentarla está la posibilidad de que haya perdón y también de que haya una siguiente reconciliación. Pero si nosotros nos hacemos los locos nomás y dejamos pasar las cosas para evitarnos el trago amargo, quedan muchos conflictos abiertos. Y eso no es saludable ni para la iglesia ni para nosotros personalmente. Por otro lado, igual veíamos que fue una situación personal. Pero esta situación personal, sin duda alguna, tiene que haber dado alguna evidencia pública. Porque la iglesia, de alguna forma, tiene que haberse dado cuenta, claro, si este era el equipo misionero, por qué se fragmentó. Y cuando Pablo, la palabra de Dios no describe en qué momento se produce la reconciliación, pero Pablo en cartas públicas igual vuelve a mencionar, allí menciona 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10, cuando dice, verso 11, perdón, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo ahora no era suficiente tal vez, y aunque es una carta dirigida a Timoteo, pero lo hace en una carta pública mencionando que este Marcos, que en algún momento él había considerado que no tenía capacidades para el ministerio, es útil. Es decir, Pablo tal vez no solamente se lo menciona a él, sino que lo menciona en cartas, porque igual de alguna forma seguramente trascendió esto, y Pablo lo quiere vindicar.
Interesante, no sabemos si era Pablo el que estaba equivocado o si Juan Marcos maduró y ahora era útil para el ministerio. Tampoco sabemos si en su viaje con Bernabé él... entonces, pero es que la Biblia no quiere especificar aquello. Lo que dice es que estuvieron en desacuerdo. ¿Quién o no tenía la razón? No es el No foco. importa. Pero fíjate que los problemas cuando se dan en relaciones no son unilaterales. Normalmente, cuando surge un conflicto, hay responsabilidad de todas las partes involucradas. Y yo creo que acá también Pablo, tanto como Juan Marcos y como Bernabé, tuvieron que hacer un proceso de crecimiento y tuvieron que aprender muchas cosas y tuvieron que perdonar otras tantas y tuvieron que poner en práctica la gracia que habían recibido. Y qué interesante que hay otro ejemplo que Pablo le escribe a Filemón, pero para dar esos consejos a Filemón, él no podía o no debería haber tenido situaciones pendientes. Entonces, él restaura su relación, su amistad con Juan Marcos, para poder tener la moral también de escribirle a Filemón. Y ahí encontramos, bueno, al llegar a Roma, el apóstol Pablo se encuentra allí con Onésimo. ¿Quién era Onésimo? ¿Cuál era el contexto? ¿Y por qué razón le escribe una carta personal a un hombre llamado Filemón? Onésimo era un esclavo y un esclavo arrancado, o sea, un fugitivo. Y que probablemente en esa fuga haya causado algún desmedro económico a su amo. Y si bien nosotros entendemos que la esclavitud es una institución miserable, contraria a la voluntad de Dios, Pablo no ataca, no trata de cambiar de parecer, de hacer cambiar de parecer a Filemón, sino que usa otra estrategia. Apela al amor, al mismo amor que Filemón había recibido. Y le dice, y eleva, no solo reivindica a Onésimo, sino que lo restaura completamente. Porque le dice, te lo mando de vuelta, porque yo reconozco que es tu propiedad y no quiero hacer nada en contra de tu voluntad y sin tu consentimiento. Pero recibe a Onésimo ya no como esclavo, sino como un hermano amado, como un hijo mío en el Espíritu. Entonces vemos cómo el Evangelio también cambia, transforma esas vidas. Vamos a hacer un alto. Estamos muy interesante la conversación. Ya vamos a volver cómo la Biblia nos muestra estas restauraciones de las relaciones rotas. No se separen. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este capítulo especial del día de hoy, la lección número 10, cómo restaurar las relaciones rotas. Y ahí veíamos, ¿no es cierto?, que el Evangelio impacta en aquel que ya había restaurado una situación pendiente, en el caso de Pablo, con Juan Marcos, y ahora él veía una situación inconclusa, pero no de él, sino de Onésimo y Filemón. Y él es el puente, es el agente que motiva también, que anima. Hoy en día podría haber enviado un correo electrónico, podría haber hecho algo más instantáneo. E incluso Onésimo, él podría haber dicho sí, ok, apariencia de humildad, acepto. Y en el transcurso del trayecto, aún llevando una carta, él dice, bueno, yo no voy a volver a la misma realidad. Haber desconfiado del Evangelio, haber desconfiado del apóstol Pablo, haber desconfiado de la restauración, porque muchas veces nos preguntamos, ¿me van a perdonar? ¿Será que va a volver la relación a ser igual? Y quedamos con ciertas aprensiones e incertidumbres. Él perfectamente podría haber desviado su camino y haber comenzado otra vida en otro lugar. Pero vemos aquí, interesante este trío, ¿no? El ex esclavo, su dueño y alguien, un hermano que intercede
por esta restauración. En la carta que escribe Pablo a Filemón encontramos varios principios respecto de cómo debiera restaurarse las relaciones que han sido traumatizadas. El primero es que el perdón y la reconciliación son voluntarias, no se imponen. Pablo no le impuso nada a Filemón, le pide un favor personal, desde el amor que él cree que Filemón le tiene. Segundo, es necesaria la restauración para que haya reconciliación. O sea, la parte ofendida tiene que ser reivindicada. Si hubo una pérdida material, se tiene que reponer. Si hubo una ofensa emocional, también se tiene que hacer lo propio. No puede quedar, esto pasó y hagamos como borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. Es necesaria la restauración. Ahora, mi pregunta es, si no hay esta restauración, si no hay una voluntad de hacer la parte que me toca, ¿es posible siempre la reconciliación? Yo creo que no. Pero eso, aunque no sea posible la reconciliación, no nos excusa para no perdonar. O sea, Filemón pudo haber dicho, no, la verdad es que él va a volver a ser mi esclavo, lo siento Pablo, no. Pero Filemón, si se decía cristiano, si había recibido el perdón de Dios, tenía que perdonar a Onésimo. Ahora hay un factor importante dentro de todo este escenario. Hay dos personas ofendidas, pero hay un mediador y un intercesor. Hay un agente que frente a estas dos personas, bastante desiguales, porque no estamos hablando simplemente de hermanos. No son pares. No son pares. Tenemos un superior, y bastante superior para esa época. Un amo y un esclavo. Y aparece un agente que es un agente reconciliador, que es Pablo. Y en muchas ocasiones la reconciliación va a requerir también de un intermediario que pueda facilitar esta reconciliación entre dos personas. Aquí la reconciliación se produce porque el Espíritu Santo sin duda alguna trabajó en el corazón de Filemón y de Onésimo, pero también ocurrió porque hubo un intermediario, hubo un hombre que estuvo dispuesto también a limar asperezas, a ablandar el terreno, a preparar todo el ambiente para que finalmente pudiese reinar la paz. Qué importante lo que tú dices, porque siempre tenemos que ser objetivos, tenemos que ser imparciales cuando nos toca ser como este puente o estos mediadores entre personas que están teniendo conflictos, ¿no? Porque cada uno va a querer defender su punto de vista, cada persona va a querer también que se le consideren sus agravantes, aquellas cosas que lo hacen víctima y la otra persona también es víctima, y uno se pregunta, bueno, ¿y aquí quién es el culpable y quién no? No, no se trata de eso, no es un juicio, sino de esta actitud, de estos principios que encontramos acá en la experiencia de Pablo, con Juan Marcos, con Filemón, con Onésimo. Vamos a Corintios, ¿les parece? Corintios es una iglesia bien especial, aparece... Una difícil iglesia. Sí, capítulo 3 de la primera carta, el verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué Pablo a una iglesia? No está hablándole aquí a un club de fútbol, a un centro de apoderados de un sindicato, le está hablando a la iglesia, le dice, ustedes son carnales porque hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Cómo se manifestaba esto dentro de una iglesia, uno puede decir? Yo creo que los corintios todavía no daban ese paso de crecimiento que dieron los apóstoles desde antes del Pentecostés y post-Pentecostés. Porque hasta que Cristo ascendió a los cielos, todavía ellos se estaban preguntando cómo se iba a restaurar el reino de Dios, pero aquí en la tierra.
¿Quién iba a estar al lado derecho, al lado izquierdo? ¿Quién iba a estar más arriba en la jerarquía? Todavía esas eran sus preocupaciones. Y yo creo que la iglesia de Corintios, en esta etapa, cuando les escribe Pablo, todavía están en esa lógica. Después del Pentecostés, a los apóstoles les amaneció, ¿cierto? Y ellos se dieron cuenta de que tenían que hacerse casi un trasplante cerebral, porque no se trataba de jerarquías, no se trataba de poder. Acá se trataba de amor y servicio. Cuando nosotros estamos tratando de defender nuestra cuotita de poder, surgen todas estas cosas que le pasaban a los corintios. Surgen las peleas, surgen las envidias, surgen las diferencias. Y las diferencias fuertes, radicales, con agresividad, porque estoy defendiendo mi territorio. Pero cuando entiendo que el reino de Dios trata de otra cosa, que es servicio, que es abnegación, que es darme al otro, no caben esos problemas que estaban teniendo los corintios. Estaban en una etapa bastante prematura de crecimiento. Estaban siendo sumamente inmaduros. Eso iba a decir, una inmadurez espiritual, ¿no? Sí. Ellos decían, dice el verso 4, yo ciertamente soy de Pablo, y otro decía, yo soy de Apolos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió. Y el verso 6 es clave, ¿no? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí habían celos, algunos se identificaban con Pablo, otros con otro líder de Corinto que era Apolos, ¿no? Habían partidismos, competencia dentro de la iglesia. Y en realidad, aunque hay liderazgos diferentes, aunque hay personalidades diferentes, cada uno de los dones y personalidades que tenemos son útiles. Eran necesarios personas como Pablo, pero también como Apolos. Ahora, volviendo un poquito atrás, vemos dos personalidades diferentes igual, un Pablo y un Bernabé, que tuvieron su diferencia, pero ambos eran necesarios dentro de la iglesia. Pablo era un evangelista agresivo, donde él llegaba, plantaba una iglesia, se esforzaba, trabajaba remendando tiendas, predicaba día y noche de manera incansable. Bernabé parece quedar un poquito más tras bambalinas, pero Bernabé era un formador, él era un mentor. Sabemos de Pablo porque había un Bernabé. Tomó a Pablo cuando no era nada y lo formó. Luego que Pablo estaba formado, toma a Juan Marcos y lo comienza a formar. Y Juan Marcos llega a ser un evangelista, escribe el Evangelio de Marcos. Pero ambos son necesarios. Pablo es necesario, Apolos es necesario. Dentro del grupo de la iglesia y de la unidad del cuerpo de Cristo, las distintas personalidades, los distintos dones son necesarios. No debemos tener o pensar que hay dones que son superiores a otros o entrar en competencia, porque todos son necesarios. Hay dos palabras claves entonces cuando hablamos en este estudio acerca de la iglesia de Corinto. Una es competencia y comparación, ¿no? Aquí estaban los celos por competir cuál era el líder. Y la respuesta de Pablo es un proceso en donde yo planto, Apolos riega, pero ¿quién está detrás de la obra, dirigiéndola? Es decir, la obra no depende de los líderes humanos, es de Dios, pero que Dios involucra al liderazgo humano para ser parte. En algún momento Corinto necesitaba a Pablo, en otro necesitó a Apolo, pero el Espíritu de Dios estaba detrás de la gestión de cada uno de ellos. Eso es súper importante que nosotros entendamos. Una regla más del reino de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a las reglas del mundo. Tenemos que crear contracultura. Nosotros colaboramos, no competimos. Y así crece la obra del Señor. Un elemento muy importante, estábamos viendo entonces la realidad que en una iglesia hay disensiones, pueden haber competencias, pueden haber estas comparaciones de dones, ¿no? ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué esto? Yo no hago esto, etcétera. Nos cuesta darle la importancia a todos, incluso lo que humanamente puede ser pequeño, para Dios es grande. En capítulos
que hemos tratado esta temática, ¿no? Tú comentabas, tú trabajas ahí el tema de oficina. ¿Qué pasa si falla una persona que aparentemente hace un trabajo simple, el aseo de los baños, y esa persona falla? Es muy importante. No solamente por lo que ocurre si no viene a trabajar, sino porque es parte de un equipo, de una familia. Ahora, creo que nosotros debemos tener siempre a flor de piel o a flor de boca una palabra que es el perdón. Hay personas que cuando uno pide perdón rápidamente, por querer, al darnos cuenta del error y querer restaurar, es que es muy rápido, no te creo. No lo sentiste. No lo sentiste, lo estás diciendo de la boca hacia afuera. ¿Cómo debiera ser el cristiano con respecto al perdón? ¿Qué nos enseñó también el Señor con respecto al perdón? O sea, en la oración modelo está más que claro. Dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Estamos condicionando a Dios entonces para que Él nos perdone? Yo creo que es al revés. Cuando nosotros perdonamos, nos hacemos aptos para recibir el perdón de Dios. Porque cuando no perdonamos al otro es porque nos sentimos superiores, no sentimos la necesidad de buscar perdón. Pero quien ha sido perdonado sabe lo necesario que es otorgar perdón. Aquel que no siente ni la necesidad, ni siente que ha sido perdonado, no perdona. Entonces, cuando yo otorgo perdón, me hago apto para recibir el perdón de Dios. Se puede cometer el error, tal vez, pastor, de tomar las palabras de Jesús, malinterpretarlas y hacerles decir que mi perdón produce perdón de Dios. Es decir, si yo te perdono a ti, entonces estoy produciendo un perdón divino para mi beneficio, ¿no? Pero, como decía Pamela, nos hace aptos. Exacto. De hecho, incluso ahora en la relación del ser humano con Dios, el Señor nos ofrece el perdón aún antes de que nosotros se lo pidamos. No es mi confesión, no es mi llanto cuando yo he ofendido al Señor allí de rodillas. Señor, por favor, perdóname, el que hace cambiar a Dios en su actitud para conmigo. No convence a Dios. No convence a Dios, no tiene la intención de persuadir al Señor, sino que simplemente me capacita a mí para recibir el perdón que Dios me ha dado. Y siguiendo el ejemplo de Dios, somos llamados... ¿Sí? Perdón, para Sí. Tal vez complementar esa idea, ¿no? Y es el ministerio de Cristo, tanto en la cruz como en el santuario celestial, lo que fomenta el perdón en el corazón de Dios. Correcto. El Señor, a través de su amor, nos guía al arrepentimiento. Y es siguiendo el modelo del Señor quien ofrece perdón, aun cuando nosotros ni siquiera habíamos manifestado arrepentimiento. Hay un hermoso himno que dice, antes que llorara yo, ya por mí lloraba Él. Y antes que supiese orar, Él por mí gustó la hiel. El Señor ofrece perdón aún antes de que yo lo manifieste arrepentimiento. Y ese mismo espíritu, nuestro Dios espera que se pueda replicar en sus hijos. No esperemos a que otra persona nos pida perdón. Manifestemos una actitud perdonadora. Llama la atención cuando este deudor va a pedir clemencia, ¿no? Por favor, perdóname o dame plazo para pagar. Y el acreedor se ve ahí en esa situación y le dice, bueno, te perdono todo. Vienes por tiempo, por plazo, te perdono todo. Y cuando esa persona va saliendo se encuentra con un deudor de él y le dice, y lo obliga a pagar, ¿no? Entonces ahí vemos que el perdonar a otros refleja una experiencia con Dios de que ya Él nos ha perdonado a nosotros. Y que yo he dimensionado el tamaño de mi deuda. En un episodio que tiene Jesús con Simón el leproso y con la mujer, ¿cierto?, que lo unge antes de su muerte, Simón piensa, el Señor escucha sus pensamientos y le dice, bueno, si él supiera la clase de mujer que es esta, no permitiría ni que lo tocara, ¿cierto? Y ahí Jesús le dice, ella da esto porque se le ha perdonado mucho. Se le ha perdonado mucho. Diciéndole, dándole a entender que
Simón no ha recibido la totalidad del perdón, aunque había sido sanado de su lepra. Está dispuesto el perdón, pero él no lo ha No lo ha tomado, no lo ha vivido. hecho parte. Entonces, como no ha sentido la necesidad de ese perdón, tampoco está capacitado Para para pedirlo. otorgarlo. Exacto. Interesante. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Sí. Así Cuando es. yo experimento el perdón de Dios, de alguna forma voy a querer transmitir también lo que he recibido. En el próximo bloque lo vamos a ver en términos prácticos, pero bíblicos, de cuáles son los pasos que el Señor nos dejó para que el resultado final sea el perdón. Así que no se separe, ya continuamos en Lecciones de la Biblia. ¿Te gustaría estudiar la Biblia pero no sabes cómo hacerlo por sí solo? Tenemos la solución para ti. Se trata de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras denominada La Biblia Habla. En ella encontrarás prácticos consejos para estudiar la palabra de Dios. Para solicitarla solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y solicitar gratuitamente este material. ¡Te esperamos! Recuerda usted que Escuela Bíblica tiene esos materiales que acaba de ver. Gracias ahí a nuestra amiga Ángela que estaba mostrándole ese material que estamos orando para que usted sienta la necesidad de llamarnos de forma gratuita. De repente las cosas gratis no las valoramos mucho, ¿no? Y el material tiene un costo y no es bajo porque es a todo color, lo que se merecen nuestros amigos. Pero como un obsequio, un presente de Nuevo Tiempo para ellos, llega este material que sin duda alguna ayuda a nuestras familias, el conocer, lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? La próxima temporada, ya, aunque nos quedan capítulos aún de esto, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Excelente. Maravilloso. Así que será muy lindo Buenísimo. que pidan desde ya la guía de estudio de la Biblia, Biblia Fácil, Apocalipsis, a través de la Escuela Bíblica, ¿no? Hay un texto en la Biblia que es difícil olvidar, y yo creo que Dios hasta dirigió, cuando se cerró el canon bíblico, después de siglos se le pusieron a la Biblia los capítulos y los números. Yo creo que hasta eso el Señor dirigió, ¿no? Porque es fácil llegar a un texto que es Mateo 18, 18. Es fácil de recordar, ¿no? Mateo 18, 18. ¿Qué encontramos allí? Leo. Dice, de cierto os digo, Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está hablando de que nuestro accionar en la tierra claramente tiene efectos en el cielo y viceversa, ¿no? Podremos hablar o citar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, en donde Él nos está perdonando y repercute también en nuestra vida. Y el contexto viene a partir del capítulo 15, ¿no? Perdón, del verso 15. Verso 15. Verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que vemos hoy en día cuando alguien nos hace algo? Generalmente la tendencia es no enfrentar la situación, sino comenzar a comentar con otras personas. Mira, me ofendieron, tal persona me dijo tal cosa, tal persona me hizo sentir mal. Y finalmente, este problema que era entre dos personas comienza a trascender y a involucrar a terceros y a personas que finalmente llegan a tener una imagen distorsionada o una mala imagen de esta persona que supuestamente, tal vez efectiva o supuestamente fue el ofensor. Y cuando una situación va de boca en boca, ¿qué pasa Es como el después? juego del teléfono, se distorsiona completamente y ya el cuento se transformó en una cosa totalmente distinta y se potencia. O sea, lo que era una partícula se convirtió en un universo y eso siempre empeora y malogra las relaciones. Qué interesante que Lucifer ocupó esta estrategia, ¿no? De ir persona a persona o de ángel en este caso,
para ir transmitiendo algo que estaba errado. Ahora, ¿cuál es la intención del primer paso? Ya dijimos de que esto, o sea, en otras palabras, a ver, ¿cómo lo explicamos? Dios desea que nuestros problemas interpersonales entre dos personas pueda terminar en las Entre mismas dos. dos personas. O sea, que se mantenga en la intimidad de los involucrados, que no se extienda, que no haya más partes que se vayan sumando al conflicto. Gana la multitud como también gana los dos involucrados, ¿no? ¿Por qué gana la multitud? Porque se protege la integridad de los involucrados, ¿no? Se evita el chisme, que se tergiverse el carácter, las motivaciones, Y que las se tome intenciones de una partido. persona. Y también ganan las personas, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ¿quién es el que debe originar la restauración? Lo mencionábamos hace algunos momentos, que en el plano de la salvación entre Dios y el hombre, es Dios siempre quien toma la iniciativa. Dios comienza a buscar al ser humano cuando éste peca. Luego de la transgresión, Dios llega allí a Edén diciendo, ¿dónde estás tú? Dios busca al ser humano. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero y Él inicia también esta obra de reconciliación. Ahora, aquí la indicación del Señor es así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, está hablando de que tú eres el ofendido, no eres el ofensor. La tendencia humana sería, bueno, él o ella me ofendió, así es que yo espero acá tranquilo. Él o ella tiene que venir donde mí. Claro. Él tiene que venir porque tiene que venir a pedirme perdón. Agreguémosle un poquito el ingrediente de orgullo, por ejemplo. Exacto. Que Él venga. ¿Por qué tengo que ir yo? Claro. Ahora, puede ocurrir que tal vez la otra persona inconscientemente me ofendió y ni siquiera sabe que yo estoy molesto o sentido porque hubo alguna actitud, alguna palabra, alguna mirada de aquella persona que me ofendió. Por eso es tan importante el que yo pueda tomar la iniciativa, dado que yo soy el ofendido. En algunos casos puede ser evidente, pero en muchas ocasiones tal vez la otra persona ni siquiera es consciente de que yo tengo algo en contra de ella. Sí. Es interesante esto de quién tiene que tomar la iniciativa, porque si yo sentí que me ofendieron, yo tengo que estar preocupado de restaurar esa relación, porque yo sentí el quiebre. Fui el damnificado de esta situación. Y sin duda yo voy, pero no para recriminar al otro, porque ese no es el espíritu del consejo del Señor, sino que voy con el propósito de restaurar, de reconciliarme con Él. Es interesante, porque yo no le voy a cobrar cuenta. Voy a restaurar, voy con la disposición a perdonar y a reconciliar. El texto dice, si te oyere, es decir, hay una condicionalidad. No siempre va a ser un absoluto que va a dar resultado, ¿no? Has ganado a tu hermano, pero ¿y si no? Y ahí viene el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Cuál es el rol, la función de estos testigos? ¿Por qué debo tomar a 2 o 3 personas para que me acompañen? Volver a insistir. Es para... ¿Por qué testigos? Mencionábamos hace un momento atrás, en el caso de Onésimo y Filemón, que en muchas ocasiones se requiere alguna persona igual para que pueda ser un punto neutro y pueda ser intermediario. Acá igual estas personas tienen la intención no de tomar un partidismo, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, sino de facilitar la reconciliación, de apoyar este proceso para que pueda ser mucho más fácil la sanación. Aquí está claramente identificado la víctima y el victimario. ¿Será que estos testigos tienen que ir también a ayudar a persuadir, a convencer? ¿O entran en un plano ahí de ser juez? No, yo creo que estos personajes, estos testigos, van, como dice Eber, a apoyar el proceso de reconciliación, a intermediar, a interceder para que se pueda restituir la relación. En ningún caso van a tomar partido, aunque uno tenga una opinión. Lo que importa acá no es quien tenga la razón, es
fortalecer, es restituir la relación que ha sido dañada. ¿Y qué tipo de persona debiera ser esos testigos? ¿Debieran ser mis mejores amigos, incondicionales? ¿Debieran ser... ¿Qué persona? Personas de mucho criterio, personas que sean capaces de guardar esta situación también en secreto, Ser éticos. Ser muy moderados. O sea que si bien tengan un juicio respecto de la situación, puedan no tomar partido, sino que vayan a restaurar. Porque da la idea de que la Biblia está aconsejando, no, anda con más personas para acorralar y obligarlo a que te pida perdón. Y no ese es el sentido del texto bíblico, ¿no? Ya se había mencionado, y el texto lo dice, que el propósito es ganar al hermano, es ganarlo, no es perderlo. No es que el propósito no es aumentar ya esta brecha, no es aumentar la enemistad que ya está, Claro. porque ya hay una enemistad, sino ganar. Y siguiendo la secuencia, y si tampoco pasa nada con los testigos, ¿quién entra ahora en los pasos a seguir? Según el texto, la iglesia, pero también en un contexto íntimo. No es que vayamos a interrumpir, ¿cierto?, el culto de sábado de la mañana para poder exponer la situación, sino que probablemente en una reunión como la directiva de la iglesia, si es que esto trasciende y afecta a la iglesia, si hay también algún principio que ha sido transgredido. Ese es el contexto, y siempre el espíritu tiene que ser restaurar, perdonar, reconciliar. Dice acá al final, si no te oyere, tenle por gentil y publicano. Esto da la impresión muchas veces que fuera una decisión fuerte o algo medio peyorativo, fuerte. Sí. Pero, Pamela, nosotros miramos cuál fue la actitud incluso del Señor Jesús hacia los publicanos y gentiles. ¿Cuál fue la actitud del Señor? Los buscó, los aceptó, los reprendió muchas veces, pero siempre con amor, con respeto, llamándolos así, tratando de atraerlos hacia sí mismo. Pero no los terminó por desechar, porque Jesús podría haber chistado los dedos y todos los publicanos y fariseos habrían desaparecido en ese mismo instante. Sin embargo, vez tras vez los llamó, los exhortó, los amonestó. A veces nos parecen algunas palabras que utilizó un tanto fuertes, pero tenían el propósito de hacerlos reaccionar y devolverlos a sí mismos. Es decir, cuando no se ve ninguna reacción, aún que esté la iglesia tomando el asunto, la forma de tratarlo es como Jesús trató a estas personas con mucho cariño, entendiendo que tenían mayor necesidad. Estimada Pamela, el estudio en realidad nos falta tiempo, el tiempo vuela acá en la televisión. Sin embargo, el pastor Joel siempre tiene un momento especial donde resumimos las ideas importantes para que quede muy clarito en nuestra mente. El pastor Joel ya está allí junto a la pantalla para presentarnos el resumen, pastor. Así es, gracias, pastor Ever. La verdad que cuando hablamos de la restauración de las relaciones rotas, hemos visto que tenemos muchos argumentos bíblicos y sin duda alguna no alcanzamos a verlos todos, pero en esta lección hemos visto que la unidad es parte fundamental en la iglesia, pero es inevitable tener relacionamientos que muchas veces se ven quebrantados. Vimos el ejemplo, recuerda usted, Pablo con Juan Marcos y Bernabé, y también Onésimo y Filemón. El rol que juega la humildad, el perdón, la reconciliación, y aquellas personas como usted y como yo, que somos llamados también por Dios para ser agentes de restauración de las relaciones entre dos partes. Otro aspecto importante en la iglesia de Corinto, capítulo 3, también el capítulo 12 y 13, cuando hablaba de los dones espirituales, es cuidado con la competición, con los liderazgos, porque en la obra de Dios, en la iglesia de Dios, todos tenemos una parte que realizar. Fuimos llamados no por ser fuertes, sino por ser débiles. Y en Cristo Jesús somos fuertes, no por ser sabios, por nuestra propia sabiduría, sino que en Cristo Jesús los necios somos transformados en sabios. Y la comparación de los dones, los roles, la participación, el involucramiento que debemos tener en la iglesia. Si usted tal vez es parte de una iglesia
y sientes que lo que estás realizando no es valorado o es muy pequeño, eso ante los ojos de Dios y también debiera ser ante los ojos de los hombres, de la iglesia, de la comunidad cristiana, es de mucho valor. No hay competencia ni tampoco debemos compararnos los unos a los otros. Vimos la esencia del perdón, porque así como el Señor origina la reconciliación, el plan de salvación es originado por Dios, también es el perdón. Y como Él nos perdona ya a nosotros, entonces también debemos estar dispuestos a perdonar a otras personas. Y en Mateo capítulo 18 encontramos los pasos de la restauración cristiana. Y aquí está en pugna nuestra naturaleza humana, porque cuando nos hacen algo queremos ir, planificar cómo nos vamos a vengar o estamos maquinando qué vamos a hacer y lo conversamos con otras personas, con terceros, con cuartos, etc. Pero aquí están los pasos a seguir, a solas con la persona, con testigos, con la iglesia, son los pasos correctos a seguir. Así cuidamos de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, que debe permanecer unida hasta el tiempo del fin. Pastor Eber. Estimados amigos, puede ser que alguno de ustedes sienta amargura en el interior porque siente que alguna persona le ha ofendido. Tal vez estás lleno de rencor y el rencor te ha quitado la paz. Quiero hacerte una invitación especial. Con la ayuda del Señor y el experimentar la paz del Señor, ¿por qué no decidir perdonar? La persona que es más beneficiada frente a esto serás tú mismo. Cuando tú perdonas, tú también te liberas a ti mismo. Pero en segundo lugar, quiero hacerte una invitación. ¿Por qué no recibir también el perdón del Señor? ¿Sientes paz o sientes tal vez que te falta paz? ¿Requieres que Dios te perdone porque hay cosas en tu vida que has hecho mal? El perdón del Señor está ofrecido. El perdón del Señor es ofrecido incluso antes de que tú lo busques. Está presente. Sin embargo, tú debes arrepentirte y confesar tu falta para poder experimentar el perdón que el Señor te ofrece. No importa lo que hayas hecho en la vida, si acudes humildemente ante el Señor y confiesas tu pecado, puedes tener la seguridad de que el perdón que el Señor ya te está ofreciendo puede ser una realidad en tu vida. No vivas intranquilo. Puedes dormir tranquilo esta noche, puedes dormir tranquila esta noche, porque el perdón de Dios es completo y Él olvida para siempre. ¿Quieres que oremos juntos para pedir el perdón de Dios? Vamos a orar al Señor. Buen Señor y Padre Celestial, es verdad, no merecemos tu perdón. Es verdad, te hemos ofendido, Señor, y hemos huido de ti, pero te agradecemos porque tú has tomado la iniciativa. Tú nos buscas y tú ofreces el perdón para nosotros. Te pedimos perdón porque te hemos dejado mucho tiempo esperando. Pero en este momento, Señor, venimos ante tu presencia. Reconocemos que somos pecadores y que te hemos ofendido. Perdónanos, Señor. Danos paz y alegría al alma. Y permite, Señor, que cada amigo y amiga que nos ve también pueda experimentar lo mismo. Lo pedimos en el nombre más sublime y hermoso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Pastor Eber, por acompañarnos nuevamente en este capítulo. Pamela, muchas gracias. Extiendo un cariñoso saludo a la iglesia, allí en Santiago Centro. Y muchas gracias también, queridos amigos, a cada uno de ustedes por haber sido parte de Lecciones de la Biblia en este capítulo. Recuerda, www.encuentreunaiglesia.org. Queremos conocerte, queremos abrazarte, saber de ti, orar juntos, alabar juntos el nombre de Dios, unidos hasta la segunda venida. Será entonces hasta este próximo sábado, recuérdalo. Te estamos esperando en cada una de las iglesias adventistas y desde aquí hasta el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.